Hola, buenas tardes. Yo soy la alumna González Vázquez Giovanna del plantel 1 del Colegio Bachilleres y básicamente les voy a explicar lo que es la robótica y lo que he estado viendo este segundo parcial de ciencias. Eh, Actualmente estoy en el curso sexto, en el grupo 652 precisamente. Y pues para empezar vamos a ver el tema número uno. Básicamente en esto se hizo una línea del tiempo sobre la robótica y las aplicaciones durante los años. Y pues a continuación les voy a mostrar dos líneas de tiempo, básicamente como los ejemplos en los que se basó, que por ejemplo aquí está en 1956, que es el primer robot comercial, en 1961, que es listar el primer robot industrial, 1973, que es el primer robot con 6 ejes electromagnéticos, 1982 el robot completo, en 2015 el robot humanoide. Pero en la siguiente línea es como más específico entre el siglo I antes de Cristo, o sea, básicamente como los que construyen máquinas autónomas, porque para esto la robótica se hizo con el objetivo más bien de que nos ayuden a nosotros. Por ejemplo, actualmente están los robots de limpieza, los inteligentes, nos ayudan, nos facilitan la vida. Ese es el propósito principal de un robot. Y como tema número 2, pues se realiza un dibujo comparativo entre los cuerpos humanos y los componentes básicos de un robot, explicando los componentes. Aquí, básicamente, cómo está construido. En el siguiente están como los componentes básicos, que es los manipuladores, el controlador, el dispositivo de entrada y salida de datos, dispositivos especiales. Y aquí en la imagen podemos observar cómo está constituido que es un brazo robótico, que está el antebrazo, el codo, el brazo, muñeca, hombro, base. Y para esto los robots están como más centrados en como una figura entre comillas humanoide. Aquí pues está básicamente el primero, el concepto, que está formado de los siguientes elementos, que es la estructura mecánica, las transmisiones, actuadores, sensores, elementos terminales y el controlador. Aunque los elementos empleados en los robots no son exclusivos a estos. Aquí a lo siguiente que les voy a mencionar son cuatro, que es primero, como primer punto está el manipulador, que mecánicamente es el componente principal, que está formado por una serie de elementos estructurales sólidos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos. O sea, básicamente estos forman partes que controlan. O sea, es el manipulador, que es el cuerpo, el brazo, la muñeca y el actor final. Como el ejemplo anterior que les puse aquí en la imagen, eso es lo que es un manipulador bien. En el siguiente está el controlador, que es el componente que regula cada uno de los movimientos del manipulador, las acciones, los cálculos y los procesadores de información. O sea, el controlador recibe y envía señales a otras máquinas o herramientas por medio de señales de entrada y salida. O sea, los controladores pueden ver la posición, es dinámico y adaptativo. Como tercero es el dispositivo de entrada y salida de datos. Entre estos, los más comunes es el teclado, el monitor y la caja de comandos. Los dispositivos de entrada y salida permiten introducir y a su vez ver los datos del controlador para mandar instrucciones de controlador y para dar una alta programación del control. En estos casos, uno de los componentes de entrada y salida permiten la realización de todas las funciones. Como el cuarto está los dispositivos especiales, que entre estos se encuentran los ejes que facilitan el movimiento transversal del manipulador. Estas son utilizadas para sujetar las distintas piezas del trabajo. Bueno, a continuación les voy a presentar básicamente el tema 3. En este abordamos más como los conceptos y primero les voy a
explicar lo que es los robots. Los robots son máquinas que operan manual y automáticamente a través de la programación. En un inicio fueron utilizados en líneas de asamblado en las industrias para optimizar la producción y minimizar costos. O sea, como les dije anteriormente, es para ayudarnos a nosotros, o sea, en las áreas laborales, en nuestras casas, de forma doméstica, pues, en múltiples acciones más, como ya les había explicado anteriormente al principio de este video. Y aquí está la definición de robótica, que es una ciencia que aglutina varias ramas. Por ejemplo, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, las ciencias de computación, el diseño, la construcción, estructura, etcétera. La robótica combina diversas disciplinas como la mecánica y anteriormente, como ya les había mencionado, y pues entre ellas las físicas, entre otras áreas importantes que es la álgebra y las autómatas programables. En términos robot se popularizó en el éxito de la obra RUR, Los Robots Universales Rom-Sum, escrita por en 1920. Básicamente esto es lo que significa forzado los trabajos, básicamente más sus ramas. Aquí a continuación les voy a poner los componentes de un robot, que todo robot tiene tres tipos de componentes: el sistema de control, los sensores y los actuadores. Estos son diferentes a lo anterior que les mostré sobre los componentes, pero esos eran más como el sistema que cómo funciona. Aquí el siguiente es el tema 4, que es en sí el último, que son las leyes de la robótica, que es un robot que, por ejemplo, el número 1, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Aquí básicamente un robot nunca hará daño a un ser humano, sea como sea, ya que lo tienen como en archivador. El 2, el robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que estén en conflicto con la primera ley. O sea, no pueden dañar aunque el humano lo ordene. No pueden dañar a otro ser humano. El cuarto, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Básicamente aquí el robot debe de protegerse, pero sin atacar a otra persona. Por ejemplo, aquí las tres leyes de la robótica aplican mucho. Por ejemplo, si llegaron a ver estas películas de los robots, donde se revelan y así. Aquí como opinión personal es de que un robot no puede tener más, o sea, no puede ser más que un ser humano, porque si nosotros no nos comprendemos, como ellos van a comprender. Y básicamente esto es lo último. Muchas gracias y espero que tengan un buen día y espero que les facilite el tema con lo siguiente que les expliqué, y muchas gracias.